radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de la mitología al alcance de todos. Me da mucho gusto que nos estén sintonizando porque tenemos un tema maravilloso. Este tema es continuación del programa de hace 8 días y se llama el tema La Atlántida. Todo lo que tenemos que saber de la Atlántida lo vamos a platicar hoy y para eso tenemos un invitado muy especial que se llama Juan Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes. Me da mucho gusto que hayas vuelto porque hace 8 días que nos platicaste de la Lemuria, pues nos quedamos como que con más ganas de saber de la Lemuria. Tuvimos la oportunidad de irnos juntos en el auto y nos seguiste platicando, pero ahora ya no podemos hablar de la Lemuria, ahora tenemos que hablar de la Atlántida, así es que bueno, pues es un tema nuevo. Y bueno, también le doy la bienvenida y le agradezco a Alfredo Cerón, Alf, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alf? Bien, Tere, buenas tardes, Lorna, Juan Carlos. Pues bien, como comentabas de este tema, yo creo que es un tema del cual se ha hablado, pero también se ha hablado mucho, pero también hay muchas interrogantes, ¿no? Como decíamos, existió, no existió, dónde existió, qué pasó, etcétera. Y yo creo que este es un buen momento con Juan Carlos, de que sabe mucho de estos temas, que nos pueda poner un poquito en orden, nos pueda aclarar muchas dudas, claro, y nos pueda ampliar mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, nos pueda crear más dudas, porque entonces vamos a querer saber más en una hora, no una duda, en una hora no vamos a llegar a todo lo que trae, porque es muchísimo lo que nos viene a contar. Pero bueno, ya lo iremos viendo, a ver cómo logramos para tantas preguntas que tenemos y nos las vaya aclarando. Pero bueno, antes también quiero avisarles que está Lorna y yo le agradezco que Lorna está aquí con nosotros. Por supuesto, gracias a ella se hace este programa, ella está en los controles. Y bueno, una vez que ya nos saludamos todos, vamos a empezar con el tema de, quiero hacer antes que nada una aclaración. Hace 8 días estábamos hablando de la Lemuria y platicábamos de las cabezas de Pascua, ¿te acuerdas? Sí. Y decíamos que si esas cabezas de Pascua tenían alguna información adentro, que en determinado momento se fuera a activar esta información, como sucede en las cabezas, y yo dije toltecas, que están en la venta, que son unas cabezas grandísimas, pero no son cabezas toltecas, son cabezas olmecas. Entonces esas cabezas olmecas se dice que tienen información oculta que en un determinado momento se va a activar energéticamente. Por supuesto que también puede ser un mito, puede ser una realidad, bueno, puede ser cualquier cosa, pero hay algunos libros que marcan cómo esta civilización antiguísima, la más antigua de México, los olmecas, llevaron información a estas cabezas de piedra, que las vemos en los museos de la venta, también están en Jalapa, están en Veracruz, son unas cabezas bellísimas y bueno, pues pueden tener esa información. Y bueno, ya para pasar al otro tema, sí quería yo hablar de este error que tuve, lo acepto y lo trato de corregir como debe de ser. Vamos a hablar de la Atlántida, tema importantísimo, porque cuando hablamos de la Atlántida siempre nos quedamos pensando, si estamos hablando de una realidad, como dice Alf, o de un mito, o de una historia linda, que se supone los muy antiguos conocían la existencia de la Atlántida. Yo cuando menos lo que tengo recuerdo de todo lo que he estudiado de la Atlántida es que pues es un continente que obviamente estaba en el océano Atlántico, que se hundió debido, lo que yo sé, por una explosión, por un mal uso de la energía atómica, pero esta civilización fue mencionada por un personaje muy importante que conocemos, que se llama Platón, en un libro que se llama El Timeo. Bueno, el libro realmente se llama Diálogos de Platón y está en una sección, en una división que se llama El Timeo. Pero realmente dice muy poco cuando nosotros lo leemos, porque en ese Timeo dice que más allá de las columnas de Hércules se encuentra precisamente
o se encontraba un lugar en donde existía la Atlántida, pero que ya no existía porque se había hundido. Y él de hecho llama a la isla Poseidonia, o sea, una isla que tiene que ver con Poseidón, obviamente, el dios del mar. Y luego hay otra parte, otra sección, otro libro que se llama Critias, o la historia de la Atlántida. Y entonces, bueno, tú lo lees y es lindo, esto es como interesante, pero jamás se volvió a saber nada más de la Atlántida hasta mucho tiempo después. Entonces a Platón siempre lo han considerado como un filósofo soñador que imaginó muchas cosas que no estaban todas aquí en la Tierra en ese momento, pero cuando habla de la Atlántida nos deja con ganas de saber más, pero no explica demasiado. Cuéntanos tú, Juan Carlos, ¿qué sabes de la Atlántida? O sea, desde el principio, cuéntanos, ¿qué es la Atlántida? ¿Dónde está? ¿Quién habló por primera vez? ¿Qué le sucedió? ¿Dónde está todo ese conocimiento? Y luego, ¿qué sigue? Con muchísimo gusto, Tere. Muy buenas tardes a todos. Quisiera también retomar el punto pasado en Lemuria. Les comentaba que les iba a decir cuál es el video de Drúmbalo Melquisedec. Se llama, lo pueden buscar en YouTube, como El nacimiento de la nueva humanidad. Ahí es donde viene todo este ritual que hicieron de sanación en Lemuria. Y también les recomiendo que busquen este video de Drúmbalo que se llama en inglés Mother Earth Kundalini Energy. Madre Tierra, la energía Kundalini. Y ahí platica, grosso modo, cómo va este movimiento energético que les platicábamos la semana pasada. Bueno, entrando en tema. Primero que todo, quisiera ahora darle un beso muy grande a mi niño, a mi mujer, que seguramente nos están escuchando, porque cuando hablamos de vibración, nos referimos al amor. Y es curioso, pero el nacimiento de mi hijo, que fue el pasado 24 de octubre, elevó mi sentido de amor por la humanidad. Y eso es lo que me permitió que en estos, de agosto a la fecha, haya incrementado exponencialmente mis conocimientos sobre estos temas, ¿no? Y yo se lo atribuyo al amor, porque cuando uno siente más amor, es más abierto, más susceptible. Fíjate que tienes razón. Uno, esté casado, no esté casado, sea uno viuda, divorciado, lo que sea, uno tendría como misión en la vida tener un hijo para saber de veras lo que se siente vibrar en amor. Solamente un hijo te permite de veras sentir lo que es el amor incondicional, saber que estás para él, por él, que lo adoras, que él te quiere y se hacen uno solo. Ya con el tiempo es difícil soltar esa vibración porque los niños se tienen que independizar, pero creo que tienes toda la razón, empiezan a vibrar en otra frecuencia maravillosa. Así es. Pues yo también quiero decir algo. Yo también tengo un hijo y tienes razón, Juan Carlos. La verdad es que, como decía Tere ahorita, ¿no? Cuando tienes un pequeño, cuando lo ves nacer, cuando lo tienes pequeñito en tus brazos, pues es un amor, es una responsabilidad, y yo creo que es algo recíproco, ¿no? También sientes el amor de ellos, como van creciendo, sientes el amor, cómo te ven, cómo te siguen, cómo eres su guía, pero también ellas de alguna manera son tu guía, porque te van enseñando, te van dando unas lecciones de vida impresionantes, ¿no? Y sí, el amor la verdad es que mueve todo, y es un amor sincero, es un amor limpio, puro, y bueno, pues qué bueno, te felicito por tu bebé que nació, a Tere por su hijo enorme que también va muy bien, y también un saludo a mi hijo, por supuesto. Por los hijos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de amor, el amor es la energía fundamental en el universo, y el amor ha sido menospreciado en esta civilización que ahora compartimos, pero que fue pilar fundamental tanto de Lemuria como de la Atlántida. Y ahora vamos a platicar ya un poco más de ello en detalle. Primero que todo, ¿qué significa Atlántida? Cuando nosotros entramos al diccionario etimológico, encontramos dos acepciones, una griega y la otra azteca. La parte griega nos remite a Atlas y nos habla básicamente de que es un pilar o un sostén, pero desde la parte azteca nos remite a Aztlán y básicamente nos dice que es el lugar donde abunda el agua. Sabemos de ello a través de la criptohistoria y criptonesia, al igual que de Lemuria. El primero en hablar, o los primeros registros que tenemos en Occidente, y esto es bien importante, en Occidente, llegan a nosotros a través de los griegos, específicamente Platón. Pero ¿quién fue Platón? Platón no solamente fue un gran filósofo, discípulo de Sócrates,
Platón fue un gran iniciado. En su libro, Edward Shore, Los grandes iniciados, nos maneja la biografía de 10 grandes iniciados, de 10 grandes avatares, 3 griegos entre ellos, que fueron Orfeo, Platón y Pitágoras. Platón se inicia en los antiguos misterios de los egipcios y es gracias a ellos que empieza a escribir sus diálogos. Ahora es bien interesante que cuando uno lee los diálogos, son 785 páginas de diálogos, al menos de la edición de Porrúa, pero de Atlántida solo tiene 10 páginas. Y esas 10 páginas movieron a toda la humanidad para ir en busca de ese continente mítico. Cuando lo leemos en esas 10 páginas es interesante porque Critias está platicando con Sócrates, con Hermócrates y Timeo, y justamente les empieza a platicar y les empieza a decir que se va a inspirar en Mnemosina. Mnemosina era la encarnación, hoy llamaríamos la diosa de la memoria. Y les comenta que va a pedir toda su ayuda para narrar fielmente las historias de los antiguos sacerdotes egipcios traídas por Solón. Es decir, que el mito de la Atlántida no proviene de los griegos, proviene de los egipcios, para ubicarnos en contexto. Este es el primer referente histórico que tenemos nosotros en Occidente, y digo en Occidente, ahora van a ver por qué. El segundo referente que tenemos, que es bien importante, es de Francis Bacon. Francis Bacon nació en 1561, un 22 de enero, acuariano, y lo interesante de Francis Bacon es que él era asesor de la reina Isabel I. Era además gran maestre de la Orden de Rosacruces. Y más adelante, el tercero que nos habla de Atlántida es Ignatius Donnelly. Ignatius Donnelly, él era americano, escorpión, nació el 3 de noviembre. Nace por allá de 1860, más bien en 1860 es como gobernador allá en Estados Unidos, pero él era una persona, digamos, muy utópica. Él iba todo el tiempo a las bibliotecas, se la pasaba estudiando y era tan platónico, aprovechando el término, que decían que era un radical, de tal forma o de tal suerte que él imaginaba un mundo, estamos hablando de 1860 con la esclavitud de los negros en Estados Unidos, él imaginaba un mundo donde hombres, mujeres, sin distinción de color, de raza, fueran iguales. Y él, Ignatius Donnelly, es el primero que nos habla o que nos empieza a recordar de todos estos escritos. Incluso se atreve a escribir un postulado una tesis en el que Francis Bacon es el verdadero autor de todas las obras de William Shakespeare. Es decir, Shakespeare nunca existió, fue un seudónimo de Francis Bacon. Esto lo escribe Ignatius Donnelly. Cuando vamos nosotros a estudiar a Francis Bacon, gran maestro de los Rosacruces, alquimista, cabalista, etc., tiene un libro bien interesante que se llama La Nueva Atlántida. En este libro de La Nueva Atlántida, él señala que ellos tienen información o libros importantes en los que nos hace saber que la Atlántida se encontraba en lo que hoy conocemos como América. Y de hecho, toman barcos y hacen viajes a los que ellos llaman, por su verdadero nombre, a la tierra de Coya, hoy Perú, y a la tierra de Tirambel, hoy México. Tirambel, México. Esos eran los nombres de estas zonas, de acuerdo a la Nueva Atlántida de Francis Bacon, pertenecientes a la Atlántida. Bien. ¿Este continente era un continente pegado al americano o se separó? No, la Nueva Atlántida se refiere específicamente al continente americano, desde Estados Unidos, México, lo que es ahora. Lo que es ahora. Okay. Bien, esta información que tenemos es de 1500, de la Nueva Atlántida, de Francis Bacon, 1500, principios de 1600, y después ya tenemos Ignatius Donnelly, en 1860 por ahí. Después ya vienen la gran escuela teosofista, con Madame Blavatsky, Rudolf Steiner, Scott, Edward Shore. Todos ellos se basan en postulados que les llegan como escuelas herméticas, pero curiosamente Madame Blavatsky viaja a la India, igual que
Churchward, que viajó a la India para lo del Muria. Madame Blavatsky también viaja a la India con los brahmanes, que son los que guardan esta información y se lo pasan a Blavatsky, y nos habla en su escuela teosófica de las 5 razas. Y aquí es donde ya la siguiente persona que nos habla es nuevamente Edgar Cayce, ¿no? Que ahí en su nombre, en su apellido, encierra una clave. Kai, que podía manejarse como Kei, como llave, y C de sí, que es como la llave que nos permite ver, ¿no? Edgar Cayce. Bueno, ¿qué nos dicen básicamente? Lo que nos habían dicho, o lo que sabíamos hasta los 90s, es que básicamente la Atlántida se había encontrado en el Océano Atlántico, como nos decía Tere. Básicamente iba desde Nueva York hasta esa parte de Europa, la parte norte de Europa, Inglaterra, toda esa parte de España, y hacia el sur, desde la parte de Sudamérica hacia África. Era un gran continente que se encontraba ahí a la mitad. Lo que nos cuenta Platón, específicamente Critias, en el diálogo de Critias o de la Atlántida, es que en la antigüedad, cuando llegaron los dioses, se repartieron toda la tierra, y en ese repartir de la tierra cada quien se desarrolló como quiso, de tal forma que al dios Neptuno, Poseidón, le tocó esa tierra en el mar. Él se enamoró de una mujer humana y mandó con sus ejércitos a fortalecer o fortificar esa tierra con 2 círculos de agua y 3 de tierra, para que los barcos no pudieran pasar. Es muy interesante porque cuando nos empieza a platicar de cómo estaban organizados, nuevamente nos habla de que eran Poseidón y su esposa tienen 10 hijos, otra vez. Otra vez el número 10. Otra vez las 10, igual que Lemuria. Y el más grande le dan el nombre de Atlas y le dan también la coronación del rey. Él va a reinar sobre sus otros 9 hermanos. Y le dan las tierras que estaban en el centro de la Atlántida, que son las tierras que están llenas de los mejores terrenos, de los mejores frutos, de las mejores cosechas. Con su conocimiento surgen 2 fuentes de agua, una de agua caliente, otra de agua fría. Era una tierra donde estaba repleta de flores, de animales, y todo vivía en armonía. Más adelante, cuando nos empieza a narrar ya cómo vivían, se termina el diálogo. Es un diálogo que tiene solo 10 páginas y está incompleto, es lo más impresionante. Pero está incompleto porque se perdieron las páginas, no quisieron que llegaran hasta la fecha. Yo me acuerdo que es una plática que están varios personajes 4 hablando, ¿no? Son 4, creo que es Critias, Timeo, Sócrates y Hermócrates. Y Hermócrates, ¿verdad? Y están platicando y les va narrando en dónde se encontraba y todo, pero cuando llegas ya ¿y qué pasó? ¿Cómo vivían? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué se perdieron las páginas? Cito textualmente: entonces fue cuando, viendo Júpiter al dios de los dioses, que gobiernan según las leyes de la justicia y cuyas miradas disciernen en todo el bien y el mal, la depravación de un pueblo antes tan generoso, y deseando castigarlo para que volviera a la virtud y a la sabiduría, reunió a todos los dioses. Aquí está hablando de cómo Poseidón reúne a todos los dioses para castigar a los atlantes, a los hijos, pues. Reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las celestiales moradas en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa de la generación, y al verlos juntos, les dijo. Puntos y ahí se acaba. Es que todavía no dicen nada. Y ahí se acaba. Es todo lo que sabemos de Atlántida a través de Platón. Es chiquitito lo que sabemos, sí, y ha movido conciencias, investigaciones, etcétera. Bueno, afortunadamente hubo más investigadores, y afortunadamente a través de pues no sé si llamar de manera negativa o positiva el accidente que tiene Cayce, se empieza a conocer el subconsciente y se empiezan a hacer viajes hacia el pasado, y entonces nos empiezan a aportar más información de lo que fue la Atlántida. Y bueno, Cayce nos dice básicamente que la Atlántida tuvo 5 islas principales. 3 de las más conocidas se llamaban Og, Poseida y Aria. Eran las 3 islas principales. Og, Poseida y Aria. En Poseida es donde gobernaba Poseidón. Uh-huh. En Poseida, o donde gobernaba él,
se estableció la ley del uno. Recuerdan que hablamos de la ley del uno con Lemuria. Sí. La ley del uno era nuevamente, todos somos uno solo en unión con Dios. Y ellos se enfocaron en su desarrollo espiritual, en el perfeccionamiento de su cuerpo, de tal suerte que erradicaron todas las enfermedades. Erradicar todas las enfermedades significaba, nos habla Kaiser, que tenían la posibilidad de vivir en promedio de 500 a 1000 años. Pero en la época de oro de la Atlántida, llegaban a vivir hasta 10,000 años terrestres. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Y qué hacían en tanto tiempo? ¿Cómo se la pasaban? Para entrar en materia, tenemos que empezar a recordar cuáles son las leyes del universo. Y como comentábamos en Lemuria, nosotros somos espíritus que viajamos de maneras distintas. Existen en el universo conocido para nuestro actual nivel de conciencia solo 9 dimensiones. Nosotros actualmente estamos en la tercera dimensión. La cuarta dimensión es lo que se conoce como la dimensión del cuerpo astral, es decir, cuando dejamos el cuerpo físico, lo que la mayoría de los registros hablan como el mundo de los fantasmas, ¿no? Ese es el cuerpo astral. La quinta dimensión es cuando ya nos volvemos cuerpos de luz. Los atlantes, de acuerdo con Kaiser, Lemuria comenzó en el 80,000 a.C. y la Atlántida, que es una colonia de Lemuria, comenzó en el 60,000 a.C. Lemuria cae y se destruye en el 25,000 a.C. y la Atlántida en el 10,000 a.C. Eso significa que coexistieron juntos del 60,000 a.C. al 25,000, ¿no? Alrededor de unos 35,000 años juntos. Ahora, ¿por qué si coexistieron juntos los lemurianos y los atlantes? Los atlantes evolucionaron más que los lemurianos. Aquí viene otra parte bastante interesante. De acuerdo con los registros que nos aporta tanto Edgar Cayce como Drúbalo Melquisedec, en Marte hubo vida. Ahora que estamos a punto de regresar y las misiones a Marte, bueno, la verdad es que en Marte hubo vida. La civilización que estuvo en Marte, una civilización más antigua que aquí en la Tierra, duró miles de años, pero se volvieron muy egoístas y empezaron a destruir su planeta. Empezaron a establecer industrias por todas partes y empezaron a destruir todos los recursos naturales que tenían. De tal forma que ya no era posible habitar en Marte y tuvieron que viajar al planeta más cercano, que fue la Tierra. Cuando llegan, de acuerdo con Drúbalo, empiezan a cohabitar con las mujeres del planeta Tierra y surge la civilización atlante. Pues suenan como nosotros. No, ellos llegan en estado de alma. Ah, ok. Y sí, ya cuando encarnan, ya tienen cuerpos como nosotros, pero más perfectos. Y esto está registrado en la Biblia. Son los famosos Nefilim, ¿no? Claro. Los hijos de los dioses con las mujeres de la tierra que se convierten en gigantes. Ellos son, de acuerdo con esta parte mítica, ellos son los que, no sé si recuerdan que platicábamos que en Lemuria la evolución emocional había llegado a una mujer de 14 años. Los atlantes, con esta hibridación, por llamarlo de alguna forma, con este cruce de razas, llegan a tener un desarrollo emocional equivalente al de un hombre de 69 años. Imagínense la interacción entre un hombre de 69 años y una mujer de 14 años. Nada que ver. Nada que ver. Los atlantes se desarrollaron muchísimo más, eran más disciplinados, eran más estructurados, se imponían más metas, mientras, digamos, de una forma muy romántica, en Lemuria se vivía en el peace and love, en Atlántida se vivía prácticamente bajo un régimen más disciplinado, ¿no? Más del tipo militar, de tal forma que cuando se forman estas islas, se dividen básicamente en dos: los atlantes, los que coexisten bajo la ley del uno, de todos somos con Dios uno solo, y los que se van a la isla de Arian. Los que se van a la isla de Arian, de acuerdo con las lecturas de Cayce, se someten a un liderazgo más militar con orientación material.
Oye, ¿este nombre de Aria tiene que ver algo con los arios? ¿Tiene que ver algo con Aries? ¿Tiene que ver con el dios Marte, que pues es Ares? O sea, todo esto me lleva a esta relación de todo lo que hemos platicado aquí en diferentes épocas. Cuéntanos, ¿tiene que ver algo con los arios? Haciendo un paréntesis de manera fractal, sí, de Arian, que es esta isla que estaba más hacia el occidente, cuando viene la caída de Atlántida, que al ratito platicaremos cómo fue, surgen estas naves, estos barcos que se van hacia Egipto. Okay. Y Sí, de ahí son los que se mezclan con los hindúes en Irán, y es donde surge la raza aria. En Irán, perfecto. Y tiene que ver obviamente con Aries, que es el signo del zodiaco activo, dinámico, emprendedor y peleonero, con el dios Marte o Ares, que también es la misma figura. Y bueno, ya vamos captando por qué los arios Irán, interesante. sí tienen que pelear y que luchar tanto. Bueno, entonces, una pregunta más. Ajá. Estas islas que tú haces mención, ¿son islas que ellos forman a propósito o se forman naturalmente? No, son islas naturales. Islas naturales. Así Ok. es. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a hacer una pausa para que nos sigas contando sin interrumpirte ya, pero para nada. Vamos a hacer una pausa y nos sigues contando qué es lo que sucede en estas islas y cómo es que los arios se separan un poco del concepto del ser uno con Dios. Y ahí creo que van a empezar los problemas, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, para no interrumpir, vámonos a una pequeña pausa, amigos. No se vayan porque tenemos muchísimo que platicarles. Amigos, ya regresamos porque hay mucho que platicar y recuerden que este programa está patrocinado por la Escuela Albedo y les quiero platicar que muy pronto vamos a tener nuestra primera clase de civilizaciones antiguas y perdidas, y en especial vamos a hablar de la Lemuria y de la Atlántida. Y si no me equivoco, empezamos el sábado 11 de abril. 11 de abril a las 10 de la mañana, de 10 a 2:30. Por supuesto que nuestro instructor, maestro y experto, que es Juan Carlos Hernández, nos va a platicar desde el principio y de manera muy extensa todos los temas de los que ahorita estamos platicando, pero pues con más tiempo, por supuesto. Nos va a llenar de una cultura, de una sabiduría y de un entendimiento que lamentablemente la historia, cuando nos la platica, pues no nos platica nada más de la historia conocida, porque se encuentran algunos escritos de cuando empezó la escritura, por supuesto, y a partir de ahí empieza la historia de la humanidad. Y antes que todo se perdió, y entonces, bueno, lo que nos va a contar Juan Carlos es la historia de la humanidad, o de la historia perdida, o la historia de la humanidad perdida, y entonces es muy interesante. Recuerden, este curso va a empezar el 11 de abril, sábado 11 de abril, a las 10 de la mañana en la colonia del Valle, exactamente en el eje 5 Sur Eugenia, número 413. La cooperación es de 500 pesos por clase y van a ser aproximadamente 8 clases, ¿verdad? Es una por mes, así es que realmente pueden apartarse ese sábado, que siempre va a ser el segundo sábado, para que se puedan llenar de este conocimiento y esta sabiduría increíble. Y aparte que nos va a poner en orden con todo, como tú decías, toda esta información, pero en orden. Esto pasó aquí, después esto, Exacto. y vamos a tener una idea bastante amplia de cómo fue este desarrollo de la humanidad, ¿no? Y algo también bien interesante es que vamos a ver, vamos a conocer un poquito más el planeta Tierra desde la parte científica, todo lo que son la parte electromagnética, los nortes, latitudes, longitudes, para empezar a entender cómo funcionan estas redes, y también vamos a recordar juntos toda la parte del universo, ¿no? Las leyes principales del universo y las dimensiones, porque tenemos que estar muy conscientes de lo que son las dimensiones, frecuencias, vibraciones, para poder comprender que la mitología no es solamente un cuento que nos contaron, sino es todo este conocimiento encerrado. Claro. Wow, va a ser maravilloso. Bueno, y tenemos saludos también. Sí, fíjate que tenemos un saludo de nuestro querido amigo Rafa Labrada. Qué gusto, Rafa. Que bueno, te manda un saludo Tere, me manda un saludo a Juan Carlos, y bueno, también un saludo a mí en lo personal, y también ¿no? a Lorna, pero también dice que le manda un saludo muy especial a nuestra fan número 1, a Silvia Cordero. Ay, Silvia, por supuesto que de parte de Rafa te mandamos un saludo. Exactamente. Muy afectuoso. Y creo que sí, nuestra fan siempre Sí, nos escuchas, Silvia.
un saludo también para ti y muchísimas gracias, porque no solamente nos escucha, sino que también nos promueve con sus compañeros, por supuesto. Muchas gracias. Yo le mando a ambos, a mi hermanito Rafael y a mi cuñadita Silvia, un saludo, pero le mando a nuestro sobrino, Rafael Leonardo, un abrazo de mucho amor, porque ahorita está pasando un momento un poquito malo de salud. Entonces hay que mandarle mucha buena vibra para que se restaure mucha pronto su energía salud. para que el bebé se cure muy pronto y esté tan contento como siempre. Que Así será. Bueno, no hay más saludos, nadie más. nos ha escrito, nadie nos ha dicho No, yo nada. creo que están Qué interesados. lástima, caray. Bueno, sigue por favor y ya no hablamos para nada, nos quedamos calladitos, así es que los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, hablemos de la mítica Atlántida. La parte de luz, la parte dorada, la era dorada de la Atlántida, se da con esta fusión de los atlantes con los marcianos, y entonces ellos guardan el conocimiento ancestral de eones, le llaman, donde logran los atlantes pasar de cuarta a quinta dimensión. Ahora, algo bien interesante es que en esa época el planeta Tierra vibraba en tercera dimensión. Conforme los atlantes se van desarrollando, muy interesante esta parte, es muy bonita, muy romántica, porque los atlantes empiezan a expandirse, al igual que los lemurianos, por todo el planeta. Por eso es que hoy encontramos restos de los atlantes en Bolivia, en Marruecos, en todas partes del mundo, porque ellos se expanden como un imperio global. Ahora, ¿cómo vivían? Los atlantes logran eliminar las enfermedades y hacen como los griegos, de hecho los griegos lo toman de los egipcios y ellos de los atlantes, logran hacer un culto al cuerpo, de tal forma que sabían que el cuerpo era un vehículo para su desarrollo espiritual. Nuevamente no existía economía, política, nada de esto existía. Lo único que existía era amor, lo único que existía era conocimiento, y lo único que se buscaba era el desarrollo interno del espíritu. Para eso encarnaban los atlantes. Ellos sabían desde antes de encarnar cuál era su misión y su propósito de vida. Por eso decidían si iban a vivir 500 o 1000 años. Y una vez que lograban su propósito, dejaban el cuerpo y seguían a su siguiente lección. Porque debemos entender que en la Tierra, todos los que encarnamos, la Tierra es como una escuela. En este caso diría más bien como un kinder, ¿no? Porque en ese nivel de conciencia estamos. Después del kinder sigue la primaria y luego la secundaria, y tenemos que ascender. Es nuestra obligación ascender. Entonces ellos lo tenían muy claro. Pero ¿cómo vivían? Bueno, nos narra ya Dolores Cano, quien es quien más nos lleva a esa parte romántica. Ellos vivían muy apegados a la naturaleza. Por supuesto no comían carne, comían muchas legumbres, mucha agua natural, frutas. Eso les permitía que todo su cuerpo funcionara perfectamente. Algo bien interesante cuando hablamos de chakras, los chakras están en zonas específicas del cuerpo, pero dependiendo de si el cuerpo no está en forma atlética. Si el cuerpo no está en forma atlética o si la columna está desviada, se desvía el chakra y entonces ya no funciona bien la energía. Entonces eso significa que hay que estar en forma física bien, los atlantes lo sabían, y además de esa forma física hay que tener la columna bien derechita para que los chakras estén bien alineados y entonces la energía realmente fluya, porque si no, pues no va a fluir. Ellos se divertían con las artes muy parecidas a las que hoy conocemos, y en las ciencias principales que tenían estaban dos: la cristalografía y la antigravedad. Ambas ciencias que desarrollaron los atlantes, en las que eran especialistas, hicieron trueque con los hermanos de otros planetas. Reitero, hicieron trueque con los hermanos de los otros planetas. Y esto es bien importante porque en el universo existe comercio. Se comercia en minerales, se comercia conocimiento, se comercia en el sentido de que se hace trueque, un intercambio. Tú eres especialista en esto, yo soy especialista en aquello, yo cultivo esto, tú aquello, intercambiamos. No hay un usufructo, no hay un sentido usurero en cuanto al intercambio que existe. Los atlantes lo sabían, y a través de estas dos ciencias, la cristalografía y la antigravedad, hacen comercio con los hermanos de las estrellas. De tal forma que los atlantes logran desarrollar las primeras naves espaciales. Ellos volaban a la Luna, volaban a Marte, volaban en el interior de nuestro sistema solar, y algunos ya volaban a otras estrellas.
Esto es muy interesante porque nadie nos lo había dicho hasta Dolores Cannon en estas regresiones que hace. Oye, ¿ellos tenían capacidad de la ubicuidad? ¿De moverse de un lado a otro? No, la ubicuidad es estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Ellos podían, ¿no? Se podría hacer a nivel de espíritu, ¿no? O a nivel de alma, lo que sería cuarta dimensión, porque el espíritu es tan grande que puede manifestarse en diferentes cuerpos y en diferentes partes al mismo tiempo. ¿Cómo decirlo? Haz de cuenta que el espíritu es como una gran nube que de pronto un envase, que sería en este caso tu cuerpo, no es suficiente. Entonces te tienen que entrar en diferentes cuerpos. ¿Me explico? Así es como se presentaría la ubicuidad. Bueno, regresemos a esta parte de los atlantes. Ellos se divertían haciendo teatro, pero como habían logrado conocer la ciencia de la antigravedad, hacían teatro volando, ¿no? Y eso era bien interesante porque los cristales, todas las casas tenían un cristal, que ahora sería una televisión, ¿no? Y con esos cristales, a ver, esto es bien importante de recordar. El todo es mente para los atlantes, nos dice el que valió, ¿no? El todo es mente. Entonces, ellos sabían que los cristales incrementaban el poder de la mente, el poder psíquico de la mente, la visión, etc. Entonces, ponían cristales y a través de esos cristales podían ver o se podían comunicar. Ellos empezaron a construir las primeras pirámides como templos. Y en esos templos las construían a 9 niveles, pasando de la parte más densa del cuerpo humano a la parte más sutil. Y al final las coronaban con cristales. Estos cristales, no me lo van a creer, pero los hacían como teléfonos. Las pirámides eran teléfonos. ¿Y con quiénes se comunicaban? Con los hermanos de las otras estrellas. Así es. A través de ellos tenían contacto con un montón de planetas en nuestra galaxia y en otras galaxias. Había un gran intercambio, una gran cultura, era una gran civilización. Como lograron romper la ley de la gravedad, o más bien no romper, conocer las leyes de la naturaleza, específicamente con la gravedad, lograron lo que hoy conoceríamos como levitar. Entonces ellos tenían básicamente 3 tipos de transporte. El primer transporte era una alfombra. Una alfombra mágica. Y de ahí viene la alfombra mágica. No me digas. Todo lo que se subía en esa alfombra lograban con la mente suspender la gravedad y transportarse en distancias pequeñas. Aparte, construían una especie de faros grandes, ¿no? Como estos que todavía están en Egipto, y esos, con los cristales que tenían arriba, mandaban una onda que rompía la gravedad, entonces ahí se transportaban, eran como especies de freeways, exactamente, donde se transportaban para ir a distancias más largas. ¿Te refieres a los obeliscos? A los obeliscos, correcto. Okay. Y se movían en distancias más largas. Como lo que ahora llamaríamos las torres de los celulares. Exactamente, o de los teléfonos, exactamente. Y tenían otro tipo de transporte que eran naves en las que ya podían viajar a través del espacio interno, que se refiere al sistema solar, y al espacio externo, que ya se refiere fuera del sistema solar. Oye, y todos estos atlantes con esta super tecnología, me imagino que a través del conocimiento de todas las piedras que había en sus territorios, de las gemas o de los cuarzos, es como encontraron también la capacidad de curar, porque sé que es un pueblo de mucha, bueno, no un pueblo, una humanidad que se dedicó muchísimo a observar la sanación y el buen vivir, pues, para no enfermarse. Cuéntanos algo de eso. Sí, en realidad los atlantes comprendieron que todas las enfermedades son desajustes psíquicos. El cuerpo es como un coche en el que de pronto se prende un botoncito rojo, que es el síntoma, pero ese síntoma no obedece a un desorden físico, sino a un desorden psíquico. Como ellos eran expertos psíquicos, a través de las piedras curaban la mente. Ojo, esto es bien interesante porque no existían cárceles. O sea, no era necesario castigar. Correcto. Lo que se hacía, se comprendía la enfermedad como un desorden psíquico, y lo que se hacía era comprender qué es lo que había desordenado, y se curaba a nivel de mente. Así de sencillo. ¿Con cuarzos? Se auxiliaban de los cuarzos para potenciar, pero en realidad la magia más fuerte era su mente. Y esto es bien importante saberlo, porque cuando llegamos
avanzamos en la civilización atlante y se empiezan a crear dos grupos, como decíamos hace rato. El grupo que se va a la isla Arián empieza a utilizar todos estos conocimientos para enriquecerse. Desde ahí proviene. Y cuando se empiezan a enriquecer, empieza la caída de la Atlántida. Pasan de quinta a cuarta. Y entonces, recuerdan que cuando platicábamos de Lemuria, que el cuerpo humano está en total sintonía con la madre tierra y viceversa. Los atlantes también lo sabían. Cuando empiezan ellos a descender de quinta a cuarta dimensión, empiezan otra vez todos estos movimientos, todos estos sismos, todas estas erupciones. Y por ejemplo, Kaiser nos habla de que hubo 3 inundaciones previas antes de la gran inundación, el gran hundimiento de la masa continental que estaba en el Atlántico. Pero ¿por qué cae la Atlántida? Una de las hipótesis muy personales es que cae por la influencia de lo que nosotros conoceríamos como una raza reptiloide, que los reptiloides son especialistas en el manejo del disfraz. Ellos se disfrazan de todo. ¿Camaleónico? Sí, de todo. Se disfrazan de Quetzalcóatl, se disfrazan de Jesús, se disfrazan del Ser Supremo, de lo que sea, con tal de lograr sus objetivos. Y empiezan a contaminar al ser humano, en específico los atlantes, y empiezan a centrarlos en el ego, en el yoísmo, en el yo. Cuando los atlantes caen en cuarta dimensión, recuerdan que hay una tecnología que existe en el universo, que es poner pirámides en los chakras, en los nodos energéticos del planeta, y construir una red sintética para poder enviar un solo pensamiento. La pirámide principal está hecha de cristal y esa se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. En esa pirámide principal que está hecha de cristal iban los sumos sacerdotes arianos, o que provenían de la isla Arián, y lo que buscaban es que su sumo sacerdote se parara en la punta o la cima de la pirámide y mandara un pensamiento a esta red sintética, de tal forma que todos los habitantes inteligentes dentro del planeta tuvieran ese pensamiento. ¿Recibieran esa información vía una red neuronal, diríamos? Sí, hoy para nosotros sería la televisión, ¿no? Cuando nosotros nos concentramos tanto en ver la televisión, de pronto dejamos de pensar y estamos repitiendo lo que el programa de las 10 nos dice, ¿no? Así fue y ya, cree en esto. Así bueno, fue. y esta tecnología tan hermosa que tenían y que supieron utilizarla, me imagino, tanto para bien y con el tiempo para mal, porque dices que empezaron con su ego inmenso, se debe a que alguien quería tomar el poder sobre toda esta comunidad, sobre esta sociedad. Correcto. ¿Qué pasó ahí? O sea, hablas de los extraterrestres que llegan, De los quieren reptiloides. los reptiloides quieren tomar el poder. Bueno, lo tomaron. ¿Cómo lo hicieron? Sí, pero ¿por qué si los atlantes eran sumamente inteligentes, se dan cuenta de todo? ¿Por qué lo permitieron? Porque se empieza a contaminar, por decirte algo, la forma o la idiosincrasia de las personas. Entonces se contamina tanto, ellos empiezan a contaminar eso, que les empieza a cambiar su forma de pensar, su forma. Y entonces empiezan a ver que pues es mejor ser el principal, es más agradable ser el jefe, El etcétera. adorado. Y ahí empieza esa contaminación de esta raza, ¿no? Esto es bien importante porque los reptiloides, aunque son de tercera dimensión, vibran en cuarta dimensión. ¿Qué significa? Que ellos serían como fantasmas, pues, lo que nosotros conocemos como fantasmas. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados, nosotros en nuestra civilización actual, a que lo que entra a través de nuestros sentidos lo comprendemos. Pero ¿qué pasa si de pronto un fantasma, por llamarlo de una forma, o un ser que está en su cuerpo astral, me está enviando un pensamiento? Claro, porque bueno, nosotros lo hemos platicado en el curso de Cábala, de que tenemos 27 sentidos, de los cuales solamente 5 sentidos tenemos conciencia de que los podemos manejar y los podemos percibir perfecto. Pero los otros 22 sentidos perdidos son precisamente estos que no podemos contactar fácilmente, pero no por eso no los tenemos. Correcto. Y muchas veces, sobre todo en la noche, están muy activos y muy despiertos, recibiendo información, pues a lo mejor de ángeles, de fantasmas, de extraterrestres, Es o sea, que, perdón, cantidad de gente, ¿no? De acuerdo a nuestra No es que sea vibración. en la noche.
Lo que pasa es que en la Estamos noche más calmados. estás más calmado, estás más tranquilo, entonces estás más receptivo también. Así es. Y es cuando Así puedes es. darte cuenta mejor de los mensajes o de lo que está pasando, porque pues estás en paz, estás en calma. Aparte tu cuerpo está descansando. Sobre todo tu mente. Porque en el día tienes, y tengo que llegar acá, ay, la marcha, ay, el partido, no voy a llegar. Y Tenemos tu muchas mente está prisas. saturado de ideas. Pero en la noche relajas tu mente y permites recibir todo esto. Ahora, a los que les interese, les voy a recomendar que busquen en YouTube a Calogero Grifasi. Él está dentro del grupo, es un discípulo de Aurelio Medina, el colombiano. Él es un español que también está haciendo regresiones. Específicamente una regresión que se llama Conversaciones con Ashtar Sheran. En una parte muy interesante, en el minuto 25, habla con el comandante Ashtar Sheran y le pregunta que cuál es su nombre, ¿no? Y le responde Ashtarot. Tengo muchos nombres y normalmente me llaman Ashtarot. Y entonces le empieza a preguntar directamente, ¿por qué intervienen con nosotros la humanidad? Y le contesta, nosotros intervenimos a través de la comida, a través del cuerpo y la mente, la comida. Dice, ¿cuál es el alimento que nos hace débiles? La carne. Los hace débiles y estúpidos como animales. No me digas. Ahora, el nombre es muy interesante. Cuando nosotros tuvimos aquí nuestro programa de Los demonios y sus amigos, había un personaje que se llama Astaroth. ¿Te acuerdas, Así Sal? es. Platicamos de él. ¿Es el mismo? Es el mismo. Sí, ok. Y lo luego platicamos como mito, pero era muy interesante. No, pero es realidad. Ajá, sí, claro. Y ahí está. Y le dice, ¿y a qué más? Y los productos elaborados, es decir, jamones, salchichas, todos esos productos que son desperdicios de los demás, cuando lo comemos nos hacen así, débiles. Físicamente. Sigues comiendo carne. Así es. Y psicológicamente, ¿cómo nos hacen débiles? Con la TV y las películas. Y lo está diciendo él claramente, ¿no? Ahí está, lo pueden consultar en cualquier momento. De hecho, los invito a que lo hagan, porque tenemos que despertar juntos. De eso se trata, este tipo de conocimiento, en que tenemos que despertar juntos, porque no nos va a pasar como los lemurianos, que los lemurianos crecieron en tanto amor que nunca imaginaron que hubiera razas que hubieran o tuvieran la intención de trabajar en su contra, y las hay. Oye, ahorita que decías de la televisión, por ejemplo, ¿pudiera ser que ahora el Internet esté desplazando a la televisión y esté haciendo ese papel ahora, si le podemos llamar, destructivo de la humanidad? Porque la gente está metida en el telefonito, está metida en el Internet, está navegando y se olvida de otras cosas. Digámoslo de una manera muy eufemista, todo aquello que nos aleja de nosotros mismos, nuestra comunión con Dios, nuestra hermandad y con la naturaleza, es en contra nuestra. Pero también, como los judíos, debemos de tener muy claros que nosotros somos el origen del mal y del bien. Nosotros decidimos, nosotros elegimos. Y así como nosotros elegimos divertirnos o entretenernos o simplemente no pensar, ya sea viendo la televisión, una película o la internet, también los elegimos como fuente de información, que es de donde está surgiendo todo esto que ahorita estamos compartiendo. ¿Me explico? Nada a per se es bueno o malo. Nosotros, dependiendo de nuestra vibración y nuestros intereses, es la utilidad que le vamos a dar. Sí, es como el cuchillo no es malo, nada Correcto. más que para que lo quieres, para cortar pan o para enterrárselo a alguien. Claro. Es como tú lo vas a utilizar. Bueno, hablemos pues de la caída de la Atlántida. Construyen esta pirámide de cristal y lo que buscaban era elevar la frecuencia de la Tierra de tercera a quinta dimensión. El tema es que los sumos sacerdotes no dominaban la energía. Cuando empiezan a trabajar con esta red sintética, la energía es tan fuerte que casi destruye el planeta. Esa es una realidad. Casi destruye el planeta. O sea, ¿no controlaron su poder? Correcto. ¿Se intensificó con estas pirámides que tenían cuarzos en la punta? Así es. Y se intensificó tanto que explotó. Así es. Y eso fue lo que provocó el hundimiento de la Atlántida. Bueno, en realidad la Atlántida era una masa tectónica y tanta energía lo que provocó es que se empezara a hundir. De hecho, la pirámide existe y sigue activa, porque el recuerdo de eso pues, se quedó con los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, para llegar a ello, no me imagino todo el trabajo que hay que hacer para recuperar esa información, pero después los que se atrevan a ser sumos sacerdotes para poder cerrar esas rasgaduras dimensionales, porque ¿qué es lo que ocurre? En esa pirámide
se enviaba un pensamiento a todo el planeta, pero al mismo tiempo en esa pirámide se podía tener contacto con el tiempo. El tiempo no es la parte lineal que nosotros conocemos, sino el tiempo es eterno. Pasado, el presente y futuro coexisten en el mismo que podemos espacio. vivirlos al mismo tiempo, depende de cómo los queremos mover. Y además servía como un puente dimensional. A partir de esa pirámide se pueden comunicar con seres de séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera y bueno, y hasta tercera dimensión. Oye, Juan Carlos, hay un triángulo muy interesante entre la cultura maya, la cultura inca y la cultura egipcia. Así es. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese triángulo? Justo cuando cae la Atlántida no cae de un día para otro. Kayse, Canon lo ratifica, nos dice que la Atlántida empieza a caer en un periodo de meses. En esos meses se empiezan a mover en barcos, en un montón de barcos, específicamente los sumos sacerdotes, hacia diferentes lugares. Kayse nos habla de 4. Los que estaban en Arián se van hacia Egipto y fundan la Escuela de Misterios de Egipto. Los que estaban en Poseida o Poseidón se vienen hacia América, específicamente a Arkansas, a Yucatán, entrando por el Pánuco, toda esta zona que justamente mencionaste hace rato, Veracruz, Tabasco, por allá, entran a Yucatán, toda esa zona. Por eso relacionaba yo mucho las cabezas de los olmecas, perdóname, porque ahí hay información que, bueno, ya platicaremos. Luego, cuéntanos, llegan allá a Yucatán. A Arkansas, Yucatán y a Perú. Y es donde se forman, bueno, en Arkansas no hay una civilización como tal, pero acá en México, ¿no? Se forman los aztecas, los mayas, y hacia allá abajo se forman los incas. Que por cierto, los incas no es correcto, porque inca significa rey, entonces decir inca significa los reyes, ¿no? Uh-huh. Los quechuas se conforman allá toda esta civilización. ¿Y tendría algo que ver también esa zona de Perú con toda la cantidad de oro, hablando de sumerios? Bueno, acuérdate que los sumerios andaban en busca del oro. No eran los sumerios, realmente eran los de Nibiru, que necesitaban el oro y que tuvieron que llegar exactamente a Perú también a extraer el oro para su planeta. Y bueno, sí tendrá una relación seguramente. Bueno, de lo que nos cuenta Kayse es que ellos, y esto es muy interesante porque Perú está arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y Tenochtitlán está arriba de los 2.700. Ellos dicen que tienen que ubicarse en las puntas más altas donde no llegan las serpientes. O sea, no llegan las serpientes. Que la energía baja. Exactamente. Uh-huh. Ahora, recuerdan que platicábamos de Marte Trejo la sesión pasada. Uh-huh. Marte Trejo nos recuerda que olmecas y toltecas no son los nombres originales de las civilizaciones que llegaron, uh-huh, sino son los nombres que se acuñaron en el Porfiriato. Es decir, que los nombres reales de los que llegaron se perdieron los tiempos. Así que decíamos que San Juan Teotihuacán no es Teotihuacán. Correcto. Uh-huh. Pero sí es bien interesante, si quieren ir aquí a Puebla, por ejemplo, si van a la pirámide de Cholula, la leyenda ya cuenta que esa pirámide fue construida por un solo hombre. ¿Cómo lo hizo? Y es la pirámide más grande del mundo, tiene una base de 400 metros, es más grande incluso que la gran pirámide de Egipto, de Keops. Uh-huh. Es la más grande del mundo. No la más alta es la de Egipto, pero esa es la más grande por su base. La construyó un solo hombre y la leyenda dice que la construyó un gigante. Como los atlantes. Y la leyenda dice que la construyó con su mente. Gigantes. Ahora, lo interesante de todo esto es que Aurelio Mejía, en otra de sus regresiones, su paciente, que es mujer en esta vida, en esa época fue un sumo sacerdote egipcio. Y entonces le pregunta cómo construyen las pirámides. Y bueno, siendo mujer, dice, es que soy un sacerdote y soy egipcio y estoy rapado y tengo un cuerpazo. Ay, qué cuerpazo tengo, ¿no? ¿El mismo sacerdote se llamaba? No, ella en su estado actual de mujer tiene esa conciencia y dice, ay, qué cuerpazo tengo, ¿no? Obvio, tenía que tener mucha fuerza para poder transportar. Y dice, ¿y cómo construyen las pirámides? Es que estoy haciendo algo, no sé qué estoy haciendo, pero no me gusta porque estoy forzando a mis hermanos. Ay, es a través de mis manos. Y levanta las manos, dice, es que a través de mis manos es un flujo energético con el que yo estoy moviendo las piedras. Las piedras las transportaban así, rompían la gravedad
y los sumos sacerdotes las movían con las manos. Y ella misma dice, es que están esos seres con forma de lagarto que son los que me están dando la instrucción para que yo haga lo que tengo que hacer con mis hermanos. Es decir, que esa última parte de las pirámides, las que se pusieron cristales, fueron construidas bajo la influencia de esta raza reptiloide, que ya lo platicaremos en el curso, ¿no? Donde podremos profundizar un poco más de las razas, al menos las más importantes, que han tenido influencia en nuestro desarrollo histórico y en nuestras caídas, porque actualmente seguimos siendo sometidos por estas razas reptiloides, y eso es bien interesante. Pero bueno, cerrando el tema, empiezan a construir las pirámides así, moviéndolas con las manos, una por una. Las empiezan a amontonar los bloques con el fin de elevar la Tierra a quinta dimensión. No se puede, viene esta caída de la masa continental, empieza a haber un montón de sismos, de erupciones, se hunde y salen los barcos. Unos se van hacia Egipto, se funda la Escuela de Misterios de Egipto, otros se vienen hacia América, Arkansas, Yucatán y Bolivia. Pero aquí lo interesante, que lo dice Dolores Cannon en una de sus entrevistas en radio, cuando habla acerca de los mayas, que están ahí en Yucatán. Los mayas se mantuvieron bajo la ley del uno. Y ellos ya lograron regresar a la cuarta dimensión. Así es que lo que estamos platicando, más allá de lo creamos o no, o los métodos que tengamos para demostrarlo, es una realidad. Y la forma en que regresaron los mayas fue a través de la vibración del amor, de entender que todos somos uno en comunión con Dios, con la naturaleza, y entender que la evolución no la puede hacer un solo hombre, la tenemos que hacer todos juntos, como hermanos, como piezas de un reloj. Cada quien tiene algo, una función específica que realizar. Cuando lo hagamos así, con amor, con ese amor incondicional del que platicábamos al iniciar el programa, cuando nos dediquemos a dar lo mejor de nosotros para nuestros hermanos, todos juntos vamos a ascender, porque ese es nuestro destino. Y lo digo así tan claro porque en las últimas lecturas que dejó Dolores Cannon antes de morir, ella falleció justamente en octubre del año pasado, habla de que el planeta Tierra está haciendo la transición que los atlantes forzaron. El planeta Tierra va a ascender a la quinta dimensión. La gente que estamos vibrando bajo, en guerras, en odio, en peleas, nos vamos a quedar aquí o vamos a ser enviados a otros planetas para esperar nuestra evolución, porque nosotros vamos a evolucionar cuando queramos. Y la gente que está vibrando alto, que está vibrando en amor, que está vibrando en coexistencia con la naturaleza, se va a quedar con la Madre Tierra y va a ascender a la quinta dimensión, el sueño de los atlantes. Qué hermoso. Oye, y en ese asunto del desdoblamiento del tiempo, yo percibo, yo siento, y siempre lo he sabido, de que nosotros, todos los seres humanos que estamos en este momento, hemos estado en esas diversas humanidades, hemos ido evolucionando, involucionando, nos tropezamos, volvemos, queremos volver a retomar el camino. Seguramente hemos estado en la Lemuria, estuvimos mucho tiempo, o estamos todavía. Luego pasamos a la Atlántida y muchos de nosotros tomamos esos barcos que llegaron a diferentes partes. Unos llegamos a Egipto, yo también recuerdo que llegamos a Yucatán, y a la vez se sigue repitiendo la historia. Y ahorita seguimos comentando historias a través de este micrófono y de un link o de una red de internet, y seguimos haciendo lo mismo. Nuestra misión es repetir la misma historia toda la vida. No, nuestro karma es repetir la historia hasta que la evolucionemos. Esa es la ley del karma. Tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez la historia, la lección, hasta que podamos entenderla y evolucionar. Y lo que mencionas es bien interesante, porque muchos de los que estamos aquí presentes escuchando, presentes en un solo corazón, por cierto, somos voluntarios para encarnar en la Tierra. Dolores Cannon habla en su libro de las 3 olas de voluntarios, que después de que en la Segunda Guerra Mundial estallaron las bombas atómicas, la Madre Tierra, el espíritu de la Madre Tierra, lanzó una petición de ayuda al universo en las diferentes dimensiones. Por eso es que se empezó a ver un boom de nacimientos después del 45, que bueno,
se le puede atribuir también a otras connotaciones científicas, pero hay un boom de nacimientos porque todas las almas que escuchamos en el universo, el llamado de Madre Tierra, decidimos venir aquí a ayudar. ¿Cuál es el problema que tuvieron los lemurianos? Bueno, el problema que tuvieron los lemurianos, que lo platicamos la semana pasada, es que se desconectaron de Dios. Empezaron a trabajar con el ego. ¿Cuál es el problema que tuvieron los atlantes? El karma que tuvieron los atlantes. Y por cierto, hay unas de las regresiones de Aurelio que habla con uno de los atlantes, le pregunta: ¿qué mensaje le darías a nuestra civilización actual? Y le dice: por favor, revisen nuestra historia, no cometan nuestros errores y hagan lo mejor de lo que nosotros pudimos. El problema que tuvieron los atlantes es que en esta búsqueda de ego y poder y riqueza, bueno, a ellos no les interesaba la riqueza, más bien lo que buscaba es el ego y el poder. También dice algo muy interesante, menciona que imagina cuando ya estás vibrando en quinta dimensión y todo lo que piensas lo puedes realizar. Cometimos el error de ser soberbios, de creernos dioses y de desconectarnos de la fuente original. ¿Cuál es el problema de nuestra civilización actual? El problema de la civilización actual es que estamos violando otra vez las leyes del universo. La primera, la energía nuclear. La energía nuclear, que ya tendríamos que hablar ahora de los nazis, la energía nuclear proviene de Hitler y toda esta búsqueda. Cuando abre un umbral, se comunica con los hermanos, los grises que están allá en Aldebarán, en la constelación de Tauro, abre un umbral, entran los grises y ellos son los que le dan esta tecnología a los nazis. Oye, pero la energía nuclear no es mala. Se empleó en cuanto a la bomba atómica para destruir, pero en realidad la energía nuclear bien empleada es muy buena. La energía nuclear, como el cuchillo, no es ni mala ni buena, todo depende de quién la use. ¿Cómo lo vas a usar? Exacto. El problema es que en el universo está prohibida porque deja muchos restos, resquicios, que afectan contaminación, exactamente, que contamina la galaxia y que contamina las diferentes dimensiones. Es que yo sé que se van haciendo hoyos, o sea, y esos hoyos perjudican la vibración y la energía adecuada. Así es, y afecta a todos. Entonces, el primer problema que tenemos como civilización es la energía atómica. El segundo, los hoyos negros. Esta búsqueda de hacer hoyos negros está prohibida. Antes de que creemos el hoyo negro va a desaparecer esta humanidad. Pues ya lo están haciendo. Esa es una alerta que ya nos mandaron. Hay un científico muy contento, no me acuerdo de qué parte de Europa, que está feliz porque ya pudo hacer un hoyo negro. Así es, en Suiza. En un momento nos van a tragar a todos y no vamos a saber ni a dónde llegamos. Así es. Y el tercer problema que tenemos en esta humanidad es que nos hemos desconectado de Dios. Nos hemos desconectado del amor. Ojo, cuando hablo de Dios no hablo a través de las religiones. Hablo de nuestra comunión interna con Dios. Hablo de esa conexión con Dios. Cuando hablamos de chakras, cuando hablamos de meditación, pues parece que hablamos de fantasía. Cuando hablamos de mitología no hablamos de conocimiento encriptado, sino parece que hablamos de fantasía, de imaginación, del cuento de hadas. Pero todo esto es muy real. Y si nosotros no empezamos a despertar, nos va a pasar lo mismo que en las civilizaciones pasadas, con una salvedad, que la Tierra va a evolucionar y nosotros no vamos a quedarnos aquí. No, nos van a mandar a otros planetas. Ojo, si no evolucionamos, vamos a ir a otros planetas que están en la misma frecuencia vibratoria, tercera o segunda, donde por supuesto son más violentos que nosotros. Entonces, está como que muy clara la elección. Si no evolucionamos, nos mandan con los no evolucionados, que obviamente son más violentos. Entonces, ya cuando escuchamos cuáles son las posibilidades, los escenarios factibles o los escenarios posibles, pues es como más sencillo comprender que elevemos nuestra vibración a través del amor, a través del conocimiento de todo esto, de nuestros karmas. Por eso es bien importante este curso de civilizaciones pasadas. No es tanto para ver la parte platónica de lo que ocurrió, sino para comprender a través de la historia de las civilizaciones cuáles fueron esos horrores, porque nosotros, que vivimos allí, somos corresponsables de esos errores. Y nosotros estamos aquí para poder curarlos. Dolores Cannon nos da las claves y nos dice: para poder restaurar ese karma, son 3 las tareas que hay que hacer. 1, curar las heridas de Madre Tierra. Que nada más con eso tenemos mucho, ¿no? O sea, restaurar toda la biodiversidad. Por ejemplo, la sangre de la Madre Tierra es el agua. Y cuando encontramos a Sonora, California, donde ya no hay agua, donde está contaminada por las mineras, etcétera, los ríos ahora son cañerías o caños, oye, no es posible. La tarea es enorme.
¿no? Es gigantesca. Donde los mares tienen que devolver todo lo que se les ha echado, refrigeradores, autos, llantas, ¿te acuerdas con el tsunami? Todo Así lo que es. sacó el mar, es impresionante. Sí, pero ya no podía con todo. Así es. Tenía que regresar todo eso. Y lo segundo es elevar la vibración de la humanidad. Recordemos que vibración es el amor, a través de dos cosas: el amor espiritual y el conocimiento espiritual. Si no tenemos conocimiento, aunque vibremos en amor, vamos a ser manipulables, que ahora ya lo sabemos, por un montón de seres. Ojo, esos reptiloides no se han ido. Esos reptiloides son los que están detrás de la economía, detrás de los gobiernos, detrás del poder. Si no existiera eso, nosotros estaríamos dedicados a la construcción de nuestro ser interno, a poder contribuir a los demás. Pero seguimos siendo esclavizados. Y digo esclavizados porque tenemos trabajos magros, con salarios ínfimos, que no nos permiten conectarnos con Dios, que no nos permiten conectarnos con la naturaleza, que lo único que nos obliga es estar pensando cómo le voy a hacer para ganarme 50 pesos para poder comerme una torta y poder alimentar a mi familia. Esa es la realidad del sistema en el que estamos ahorita. Pues es que lo que habíamos comentado, una plática fuera del aire la semana pasada de lo que llevó a la destrucción de toda esta civilización, ¿no? El querer poseer, el querer tener más, el querer ser el que dirija, ¿no? Entonces el ego, la soberbia, la avaricia, pues todo esto llevó a la destrucción. Y ahorita lo que comentas, bueno, yo quiero tener, yo quiero ser el que esclaviza, el esclavizador. Entonces, bueno, pues ¿cómo va a poder evolucionar esta humanidad si la parte de arriba es la que está oprimiendo a la de abajo, ¿no? Puede evolucionar porque la parte de adentro, que es el corazón, es la única llave que tenemos para conectarnos con Dios y para poder recordar nuestra misión y nuestro propósito de vida. Y poder, como esos puntitos blancos que existen en este tablero de los chinos, si no mal recuerdo, que son como piedritas negras y blancas, conforme más piedritas blancas vayamos logrando poner. Por eso es bien importante estas escuelas de misterio, específicamente la de Albedo, ¿no? Claro. Donde se enseña un montón de toda esta información, donde podemos a través del conocimiento sumar una piedrita blanca y otra y otra y otra, para no importa dónde el lugar que esté, exista más amor y conocimiento que el que había antes de. Comentábamos una vez, Tere y yo, que la misión era con que uno capte este mensaje, pues estamos del otro lado, porque ese uno lo va a pasar a otro, y ese otro a otro, ya tenemos 4, y tenemos 8, y tenemos 16, Así es. etcétera, ¿no? Entonces, El trabajo es arduo, pero se hace. es difícil, Bueno, sí. no es por nada, pero varias vidas hemos estado juntos haciendo esto y nos Así ha costado es. un trabajo increíble. Y yo me acuerdo, finalmente pues nos hemos quedado solos nosotros, ¿no? Y no llega nadie. Así Y a es. veces llegan muchos y te da mucho gusto, y a veces dices, ya se están abriendo al conocimiento. Y bueno, es el trabajo de toda la vida, por eso te decía yo, y tenemos que seguirlo repitiendo, o sea, tengo que seguir esperando a la gente que llegue. Tú tienes que seguir hablando de estos temas. Alf tiene que hacer algo para que pongamos los pies en la tierra y diga, a ver, demuéstramelo. O sea, todos estamos en una conjunción para hacer lo mejor de nuestro objetivo de vida. Pero hay algo que no quiero que se nos pase. Tenemos algo que ver con los sumerios y los hebreos, que platicábamos de una situación importante que se da en el momento en que todos empiezan a pelearse por el poder. Sí, cuando se une la Atlántida, hay una serie de personas que se van en los barcos hacia Egipto, y de ahí se fundan o se mezclan entre razas los atlantes con los indios, y se forma la raza aria. Ellos se van a Irán, donde surgen los sumerios, ¿no? Y de ahí comienza la nueva humanidad. Recordemos que la Atlántida, de acuerdo a las lecturas que tenemos de Caice, de Canon, etcétera, se hunde alrededor de hace 12.000 años, en el 10.000 antes de Cristo. Y recordemos que Sumeria surge hace 6.000 años. Así es que hay un proceso de... Esto es como un accidente de carro, ¿no? En el que vamos muy bien, que le acaba de ocurrir, por ejemplo, a Fernando Alonso. Iba muy bien en su carro manejando, pum, se estampa, y cuando despierta hablando en italiano, porque él pensaba que estaba en España, ¿no? En la escudería de Ferrari. Y él dice, no, eso fue hace 10 años, ¿no? Ya estás en McLaren y no sé qué. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros como humanidad. Después de un proceso tan fuerte como fue el hundimiento de la Atlántida, perdemos nuestra memoria. Y entonces tenemos que volver a empezar de cero, porque ese es el reto. Volver a comenzar de cero. Es la falta de conexión. Sí, pero también es el castigo.
Ah, también. Uh-huh. Entonces tenemos que volver a comenzar de cero toda la civilización, todo el conocimiento. Ahora, cuando se van a Irán, empiezan a surgir todas estas civilizaciones, los sumerios, los babilonios, los hebreos, etcétera, los caldeos, y ellos son los que se van a recordar a las escuelas de misterios de Egipto y son los que empiezan a dominar todos estos continentes, el euroasiático africano, ¿no? Y todas las escuelas de misterios aparentemente provienen de allá. Uh-huh. Todas las escuelas de misterios, pero también toda la nueva civilización que tenemos proviene de allá. ¿Me explico? Es hasta que le llegan informes a las sociedades secretas europeas de, por ejemplo, el mapa de Piri Reis, que es un mapa que llegó a los navegantes portugueses 300 años antes de que Colón viajara, donde venían con epicentro en Egipto, venían todas las latitudes y longitudes que se descubren hasta 1800, ¿no? Vienen ahí el mapa de todo lo que es la parte oriental de América del Norte, Centro y Sudamérica, y toda la parte occidental de lo que es Europa y África. Vienen estos mapas donde se toma como misión recordar, viajar. Por eso es bien importante el libro de la Nueva Atlántida de Francis Bacon, porque gracias a esto se le aconseja a la reina Isabel y se mandan las primeras colonias a América, porque Francis Bacon, la verdad, lo que le interesaba era conocer el conocimiento que estaba guardado aquí. Es decir, que este mito fundacional de Estados Unidos y los colonos también es otro mito, porque realmente fue una estrategia de gobierno de Inglaterra el mandar colonias a una tierra que ya sabían que existía para retomar todos los conocimientos que aquí se habían quedado. Los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas, los quechuas, los incas, todos ellos tienen el mismo nivel de importancia o más que los egipcios. Con la única salvedad es que los que logran restaurar su energía son los mayas y logran ascender a la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, cuando manda Francis Bacon estos colonos, que por las primeras colonias llegan en 1600, ¿no? Para que veamos, prácticamente fue inmediato, ¿no? Cuando llegan estas colonias empiezan a retomar todos estos conocimientos. Lo que sí es que como un eje se logra consolidar el eje ariano. De hecho, por eso se dice que estamos nosotros en la quinta raza, la raza aria, que proviene de la isla Arián, que surge en Irán, donde surge toda esta nueva civilización, que son ahora las potencias globales, ¿no? Con los vikingos, luego se fundan los hebreos con los vikingos y surgen las monarquías en Europa, se vienen a Estados Unidos y son el eje que ahorita está dominando, básicamente, la raza blanca con los arios. ¿Qué tal, Ay, Juan Carlos, pues nos faltaron como 3 horas, pero tenemos que irnos porque ya se acerca el programa de Carlos, que es Comic Manía, no se lo pierdan, es muy bueno. Y bueno, pues creo que los esperamos a todos en el curso, ¿cómo ves? Sí, a todos los para seguir hablando de esos temas con toda la calma del mundo, y que en 8 sesiones vamos a llenarnos de tanta información y vamos a comprender más. Recuerden, empieza el 11 de abril, sábado 11 de abril, a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2:30. Es una clase al mes durante 8 meses u 8 sesiones. ¿Qué tienes que decirle tú, Alfa, a Juan Carlos, o ya nos estamos despidiendo? Pues gracias, Juan Carlos. La verdad es que preparaste súper bien este tema, me gustó muchísimo, nos pusiste en orden con todo esto que pues siempre nos ha apasionado. Yo creo que a muchísima gente le interesa mucho la cuestión de la Atlántida, la Lemuria. Bueno, pues fue algo más interesante porque desconocíamos algunos de esto y nos has puesto en orden, nos has puesto todo un compendio bastante extenso de qué es. Y además todavía nos falta otras civilizaciones anteriores a la Lemuria, porque está la Hiperbórea. Claro. Entonces, bueno, todavía el mundo tiene otras historias antes de la Lemuria, que también algún día les platicaremos. Y además el mundo tuvo diferentes formas de ser, es decir, en un tiempo se dice que hubo un continente completo con todos los continentes que tenemos ahorita, que se llama Pangea, y ahí hay otra historia, y luego se dividieron los continentes, se separaron, y luego se hundieron unos y salieron otros, y luego la Tierra o el mundo se da vuelta, cambia de lugar. O sea,
no sabemos nada. Y Nos sin falta embargo, todavía fíjate, tanto por investigar y aceptar y creer. te comentaba que otras islas se están hundiendo, ¿no? Entonces es un proceso cíclico donde unos, como decía Tere, unos surgen, otros no desaparecen, sino que se hunden. Entonces, bueno, es bastante interesante, pero pues me gustó mucho. Espero que los amigos les haya gustado también este tema. Que así sea. Y que así sea, por supuesto. Y bueno, si tiene más información, pues nos vemos allá en la Escuela de Albedo, ¿no? Seguramente. Solamente quisiera terminar, justamente recordando todo lo que estás mencionando. Hay una isla en Japón que en el último sismo que ocurrió allá, nació y a lo largo de un mes se ha ido haciendo más grande, más grande, más grande. Esto es bien importante porque me recuerda a la última profecía de Kaise. La última profecía de Kaise habla de que en el próximo movimiento del eje de la Tierra, que eso lo vamos a ver en el curso, la parte de la Tierra, se va a volver a mover el agua, lo cual significa que toda la parte del norte del continente se va a volver a inundar. Es decir, todo Estados Unidos se va a volver a inundar prácticamente. Quedarán las zonas más del centro, las más altas, pero se va a volver... Y como tú bien mencionas, esto es un ciclo. Si nosotros no comprendemos el ciclo de la vida, de pronto nos puede asustar, pero cuando comprendemos que es un ciclo, pues nos podemos preparar para vivir en armonía con esos ciclos. Como así como vivimos en armonía la primavera, el verano, el otoño y el invierno, así nos debemos de preparar para vivirlo en armonía, estos hundimientos y estas salidas de tierra, ¿no? Claro. Y también cuidando por la madre tierra, ¿no? Correcto. Que nos manda mensajes a cada rato. Y que hay que escucharlos, Y hay que ¿verdad? escucharlos. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir ya porque se tienen que preparar para el siguiente programa. A mí me dio mucho gusto que nos hayan escuchado. Me encantó que viniera Juan Carlos. Bueno, por supuesto que vamos a continuar con los temas de mitología, que hemos estado también en el asunto de las letras en la mitología, y nos tocará la letra D. Pero no sé si ahora que se atraviesa la Semana Santa va a haber programa en vivo o no. Ya nos organizaremos. Bueno, sí va a haber programa. Entonces en 8 días vamos a platicar de la letra D, ¿ok? Lorna, muchas gracias por todo. Amigos, buenas tardes. Disfruten su tarde y no se olviden de que aquí los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos y gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.